A ver, hablemos del hormigón. Es el material que sostiene nuestras ciudades, ¿verdad? Pero esconde una debilidad. Una que podría estar literalmente deshaciendo nuestras estructuras desde dentro. La buena noticia es que la solución podría estar ya entre nosotros. Y todo empieza con una pregunta bastante inquietante. Suena a ciencia ficción, ¿a que sí? Solemos pensar en el hormigón como algo eterno, el símbolo de la permanencia. Pero, ¿y si esa fortaleza fuera, bueno, una ilusión? La documentación técnica nos cuenta una historia muy diferente, una realidad bastante más alarmante. Resulta que es un material sorprendentemente vulnerable que se va degradando en silencio. Y aquí, justo aquí está la clave de todo el asunto. El hormigón no es una roca maciza, para nada, no es una barrera impenetrable. Si pudiéramos mirarlo con un supermicroscopio, lo que veríamos es una red inmensa de capilares y poros, diminutos. Y es precisamente esa estructura interna su gran talón de Aquiles. Es la puerta de entrada, por así decirlo, a su propia destrucción. Claro, ¿qué pasa cuando el agua se cuela en esa esponja? Pues que el acero que lleva dentro, las armaduras, se empieza a oxidar. Y al oxidarse, se expande y literalmente revienta el hormigón desde dentro. Esto no es solo un problemilla. Obliga a hacer reparaciones que son carísimas. Y encima, acorta la vida útil de puentes, edificios, de todo. Es un problema global y está perfectamente documentado. Vale, tenemos un problema que viene de dentro. Es profundo. ¿Y cómo hemos intentado solucionarlo hasta ahora? Pues, irónicamente, de la forma más superficial posible. Y claro, ahí es donde la cosa falla estrepitosamente. El método de toda la vida es básicamente como ponerle una tirita a una herida interna. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo que se hace es aplicar recubrimientos, pinturas, membranas que crean una película protectora por fuera. Pero claro, esa barrera es súper frágil. Se desgasta con el tráfico, con la lluvia, con el sol, con el tiempo. Y lo peor es que no hace absolutamente nada para solucionar el problema de verdad, esa red porosa que sigue ahí justo debajo esperando a que entre más agua. Y esta frase resume perfectamente el dilema para cualquiera que gestione infraestructuras públicas. Es que se entra en un ciclo interminable y carísimo de inspecciono, reparo, vuelvo a aplicar, una y otra vez. Es una estrategia totalmente reactiva que nunca, pero nunca llega al fondo del asunto. Y todo esto nos lleva, por fin, a un cambio de mentalidad, un cambio radical, porque la lógica es aplastante. Si el problema está dentro, la solución, pues también tiene que estar dentro. La verdad es que es una evolución lógica casi brillante. A ver, repasemos. Paso 1, el problema. El agua se cuela por la red de capilares del hormigón. Paso 2, la lógica de antes. Intentamos bloquear la superficie con una capa que sabemos es temporal. Y paso 3, la nueva lógica, que es mucho más inteligente. Vamos a modificar y a fortalecer esa red desde dentro. Y de forma permanente. Se trata de atacar el problema de raíz, de transformar el propio material para que sea resistente desde su núcleo. Muy bien, entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se consigue hacer eso? ¿Cómo se modifica el hormigón por dentro? Bueno, pues la respuesta está en un proceso que tiene un nombre que suena bastante impresionante, la verdad. Pero el concepto que hay detrás es sorprendentemente fácil de entender. En esencia, es una tecnología que le da al hormigón la capacidad de curarse a sí mismo. Imagina, se aplica una solución líquida que se mete por toda esa red de capilares y una vez dentro, ¡pam!, desencadena una reacción química. Lo que hace esa reacción es crear nuevas estructuras de cristal que son insolubles y permanentes. Estos cristales van creciendo y taponando todos esos poros desde el interior. El resultado es que bloquean la entrada de agua para siempre. Y este es el punto clave, lo más importante de todo. No estamos hablando de un recubrimiento, no es una capa que se pueda rayar o que se vaya a desgastar con el tiempo. No es algo que se pone por encima. Esta tecnología lo que hace es transformar el hormigón que ya existe en una versión mejorada de sí mismo. Se convierte en parte de la propia estructura, de forma integral y permanente. Vale, ¿y qué es lo que provoca esta reacción tan específica? Pues aquí está el secreto. Según la documentación técnica, todo se basa en un catalizador mineral único. Una fórmula compuesta por, atención, nada menos que 84 minerales diferentes. Es esa complejidad, esa receta tan particular, la que consigue que el proceso funcione tan bien y llegue tan adentro. De acuerdo, la ciencia parece clara. Pero vamos a lo práctico. ¿Dónde marca la diferencia de verdad de esta tecnología? O sea, ¿por qué es tan importante para la gente que se encarga de gestionar nuestras carreteras, nuestros puentes y demás? Pues pensemos un momento en las estructuras más críticas. Esas que no pueden fallar. Puentes que aguantan el hielo en invierno y el calor en verano. Túneles que están bajo una presión de agua constante. Depósitos, aparcamientos, todos son candidatos perfectos. Al final, de lo que se trata es de proteger nuestros activos más valiosos, ya sean nuevos o viejos, y asegurar que duren mucho, mucho más tiempo. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Es que es un cambio de paradigma total. Fíjate, donde antes la protección era superficial y temporal, ahora es interna y permanente.
El mantenimiento, que era un dolor de cabeza constante y carísimo, se reduce drásticamente. Y lo más importante de todo, la vida útil de la estructura se alarga de verdad. No estamos solo poniendo parches. Para una administración pública la elección es bastante clara. Dejas de tener un gasto recurrente para hacer una inversión. Una inversión en durabilidad, en sostenibilidad y, por supuesto, en eficiencia. Y con esta idea nos quedamos al final de este análisis. Este cambio de enfoque, de dejar de mirar la superficie para ir a lo fundamental, tiene unas implicaciones que van mucho más allá del hormigón. Nos obliga a plantearnos en qué otras áreas, no sé, en la ingeniería, en la medicina, incluso en la gestión de empresas, seguimos poniendo tiritas a los problemas. Cuando la verdadera solución, la solución permanente, pasa por entender y transformar el problema desde su mismísimo núcleo. Es desde luego una reflexión muy poderosa.